propuesta de desindexación salarial para la próxima ronda de negociación colectiva planteada por el designado ministro de Economía, Gabriel Odone, no es compartida por Alejandro Sánchez, el futuro secretario de la Presidencia, quien se suma hacia la firme respuesta contraria que expresó ayer el PIT-CNT. Sánchez sostuvo que las expresiones de Odone son un planteo de carácter personal, porque las definiciones en torno a las pautas salariales se tomarán en el Consejo de Ministros bajo la premisa de que no haya pérdida del poder de compra de los salarios y con especial atención a los más sumergidos, dijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 34 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, tormentas aisladas, mejoras temporarias y vientos variables de 20 kilómetros al norte que pueden estar soplando entre 10 y 30 kilómetros también, con una máxima anunciada de 35 grados, dice Inumet. La ola de calor, hay una alerta importante, según los últimos datos disponibles que maneja justamente Inumet, está hablando de un aumento gradual y sostenido de las temperaturas a partir del sábado de 22 de febrero, de mañana, y en principio hasta el martes. Se prevén temperaturas extremas que, dependiendo de la zona, se ubicarían entre 21 y 23 de mínima y máximas que superarán los 32 grados en zonas costeras, pero 39 en el litoral oeste. Tremendo. Vamos a continuar monitoreando esta situación, obviamente siempre con la información de Inumet, que nos mantiene al tanto de todo lo que está sucediendo en materia de clima. Viendo allí cómo está la capital, con ese calor que está agobiando a esta hora. Tengan en cuenta que en Enrique Martínez, entre Guaycurú y Abayubá, hay un corte, hay que tener cuidado en esa esquina. En Vías Regules, entre Girard y Sayago, también hay una obra de saneamiento. Ciudadela, entre Cerrito y Piedras, está trabajando una grúa hasta las 23 horas, así que algunos de los puntos de la capital que están complicados a esta hora. Vemos los títulos que se están destacando. El designado ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron esta mañana con la Confederación de Sindicatos Industriales en la carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva. Se comprometieron a atender el planteo sindical de convocar de inmediato el Consejo Sectorial Tripartito del sector industrial. Los trabajadores nucleados en la mesa coordinadora del PAN y afines prevén la profundización y extensión del conflicto que mantienen con la empresa Friopan si antes del 5 de marzo no se atiende el reclamo de reintegro de 6 operarios despedidos de esa empresa. El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, reclamó un diálogo nacional para encarar la crítica situación de seguridad que afecta al país, con 16.000 presos, hacinamiento carcelario y violación de los derechos humanos en las cárceles. El próximo lunes quedarán definidas las candidaturas del Frente Amplio para los 8 municipios de Montevideo. Los nombres serán analizados y aprobados junto al programa de gobierno en el plenario departamental del 27 de febrero. En la coalición republicana se prevé la postulación de decenas de candidaturas. Organizaciones de la sociedad civil especializadas en el trabajo con la minoridad consideran positivo contar con un índice de pobreza multidimensional como el presentado por el Instituto Nacional de Estadística esta semana. El próximo 1 de marzo asumirá funciones el nuevo secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, designado por las autoridades entrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se trata de Fernando López, expresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural y exintegrante del directorio de la UAM, en representación de los productores. Hamas publicó la lista de 6 rehenes que liberará este sábado en el último canje de la primera fase de la tregua en curso con Israel. Tregua que está amenazada tras las denuncias de Israel por la entrega errónea de los restos de la rehén israelí Giri Vivas.
secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que no comparte la propuesta del designado ministro de Economía, Gabriel Odone, de desindexar los salarios y destacó que es un planteo de carácter personal. Sánchez subrayó que nadie va a perder salario y que el gobierno entrante va a defender el poder de compra de la gente y reflexionó que los gobiernos se expresan por las acciones que hacen y no por lo que comunican. Odone hizo una propuesta y hizo un planteo, yo diría, de carácter personal, el cual yo no comparto la desindexación de salarios. Si usted quiere que se lo diga, se lo voy a decir. Yo no la comparto. Y la propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Y más en un momento donde tenemos inflación baja. ¿Cómo se maneja eso en la interna del Poder Ejecutivo cuando un ministro de Economía dice eso y usted como secretario de la Presidencia señala que no lo comparta? ¿Cómo se acompasa la necesidad con la intención política? Porque la libertad es libre y todos pueden dar su opinión, pero después el Poder Ejecutivo resuelve cuando se junta el Consejo de Ministros y envía o enviará en su momento una pauta salarial. Entonces en el Consejo de Ministros se pueden discutir un conjunto de alternativas y distintas propuestas. Unas serán mejores, otras serán peores, pero los gobiernos se expresan por las acciones que hacen, no por lo que comunican. Entonces, por tanto, nosotros nos vamos a expresar con las acciones. Y las acciones van a ser, en su momento, estas que le estoy planteando. Hay que defender el poder de compra de la gente. Que la prioridad de aumentos salariales tiene que estar focalizada en los salarios sumergidos, creo que es evidente por todos. Porque hay personas que están ganando menos de 25.000 pesos por mes y es muy difícil llegar a fin de mes. Ahora, yo no le puedo pedir a una persona que gana 50.000 pesos, decirle que como mi prioridad es los 25.000 pesistas, va a perder salario. No puede perder salario, porque con 50.000 pesos también está difícil vivir. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que vamos a defender el poder de compra de los salarios. Eso quiere decir que nadie va a perder salario. Y el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, visitaron esta mañana la carpa que instaló la Confederación de Sindicatos Industriales frente a la Torre Ejecutiva. En ese marco, Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, dijo que quedaron satisfechos porque los representantes del gobierno entrante se comprometieron a instalar un ámbito de diálogo y el Consejo Consultivo Sectorial, viejo anhelo del movimiento sindical. Nos vamos realmente satisfechos porque de alguna manera ellos aún no asumieron las responsabilidades, pero queda claro que va a haber un ámbito que ha venido reclamando el movimiento sindical, el PICNT, desde el 1 de mayo y hace años también, sobre un ámbito general para desarrollar el país, la industria nacional y la producción en general. Y también coincidíamos que luego de ese ámbito es importante empezar a armar lo que se llaman, el nombre lo de menos, pero el concepto es Consejo Consultivo Sectoriales, donde esté el sindicato correspondiente, la rama, los ministerios correspondientes, porque realmente tenemos que tener luces largas pensando en un país a 10 o 20 años, pero también de una vez por todas empezar a cortar la sangría de los cierres de fábricas, la reestructura, que en general los perjudicados son los laburantes, y bueno, empezar a solucionar una cantidad de bombas que está dejando este gobierno. Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, dijo que la industria láctea, la cárnica, los metalúrgicos y los trabajadores de la industria química son algunos de los sectores que están presentando mayores dificultades actualmente. Estos sectores no quiere decir que sean los únicos, habrá que trabajarlos en su conjunto, llegar a acuerdos, consensos, hay que trabajar prácticamente en todo, esa es una realidad que nosotros estamos visualizando y necesitando. Hay algunas cuestiones que terminan siendo de urgencia y hoy vimos con muy buenos ojos también así, porque lo dialogábamos acá tanto con Sánchez como con el ministro entrante, Castillo, lo que tiene que ver también en la atención a las urgencias y ahí los puestos de trabajo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la situación de la industria láctea, un compromiso a poder reunirnos rápidamente también en la búsqueda de soluciones a los puestos de trabajo. Tras el encuentro con los sindicatos industriales, el ministro de Trabajo designado Juan Castillo aseguró que en este tiempo de transición han tenido más de 60 reuniones con sindicatos, empresas y organizaciones de empresarios y trabajadores. Castillo aseguró que hay un común denominador de demanda laboral y posibilidades de mejora para la industria nacional. Fue además el eje central del planteo del movimiento sindical, que es el que hizo la movilización, el que está instalado en una carpa, en donde tanto en las jornadas anteriores, con la entrevista que veníamos manteniendo, como en esta movilización, nos ha planteado con claridad mucha preocupación en torno a la defensa de los puestos de trabajo, a la necesidad del desarrollo productivo en el país,
a la defensa de la industria, a que la inversión efectivamente sea una inversión productiva y que genere cambios en la tecnología, en el ingreso y en la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Todos esos temas compartibles, nosotros no tenemos doble discurso, lo decíamos en la campaña electoral, se lo dijimos ahora dentro de la carpa y lo clamamos públicamente. En todas estas reuniones previas a preparar la gestión de gobierno nuestro, hemos recibido, van ahora más de 60 reuniones y entrevistas con cámaras empresariales, con sectores en particular, con los sectores cooperativos, con los movimientos sindicales, con organizaciones sociales. Y hay una suerte de punto común en torno a reclamar que el país necesita efectivamente impulsar un fuerte desarrollo. Quiere decir que en la práctica, más allá del discurso del gobierno saliente, hay una demanda del sector empleador, del mundo del trabajo y del sindicato que efectivamente está reclamando que eso se concrete. Bueno, nosotros tomamos nota, hay instrumentos, hay herramientas que ellos mismos fueron colocando y que forman parte de lo que nosotros estamos discutiendo en el gobierno, de instalar ámbitos para fortalecer la negociación. La mesa coordinadora del PAN y Afines está reclamando revertir el despido de 6 trabajadores de Friopan y no descarta declarar un conflicto en todo el sector luego del 5 de marzo. Luis Echevarría, que es el presidente de la coordinadora, aseguró que los despidos no se justifican debido a que en la empresa hace falta personal y sostuvo que la patronal está violando la normativa. Con Friopan la situación sigue compleja. Al día de hoy estamos en un cuarto intermedio del ministerio. Se le hizo una propuesta a la empresa que no despidiera a los trabajadores del turno de la noche por entender de que está faltando gente. Es más, en estos días faltan de a 8 o 10 trabajadores, inclusive ahora en marzo empiezan las licencias donde se va a faltar 6, 7 trabajadores más. Por lo cual nosotros entendemos que debería dejar en stand-by los despidos y reintegrarlos. ¿Qué rol está teniendo el Ministerio en esta negociación? No, el Ministerio está tomando un rol negociador. Lo que pasa es que la empresa lamentablemente incumple todos los días. Es más, en el día de ayer estaban trabajando de vuelta los dos dueños, con su hijo, con su hija, gente de la administración, el contador. Entonces así no se puede, ¿verdad? Ellos niegan la realidad, siguen diciendo que les sobra gente, pero sin embargo después son ellos los que entran a trabajar, cuando el convenio es claro y los dueños no pueden trabajar. Inclusive está acotado hasta el propio trabajo de los supervisores, que dice que puede trabajar en situaciones puntuales y no ocupar un puesto fijo de trabajo. ¿Se está viendo afectada la producción? Sí, se está viendo absolutamente afectada la producción. No solo por las movilizaciones que puedan hacer los trabajadores, sino porque falta gente. Si no hay una reunión antes de que se vayan de licencia, porque ellos aducen que se van el 5 de licencia, la mesa del PAN volverá a entrar al conflicto. No solo Friopan, sino toda la mesa. El Consejo Fiscal Asesor, órgano técnico asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, consideró preocupantes los incumplimientos del 2024 en relación a la regla fiscal. En su informe correspondiente al cierre del año pasado, cuestionó la activación de la cláusula de salvaguarda para el tope de endeudamiento neto. En su informe sobre el resultado fiscal al cierre del 2024, el Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía destacó los incumplimientos de las metas fiscales de los pilares 1 y 2, como había previsto a mediados del año pasado. El órgano aclaró que los desvíos, si bien son preocupantes, no invalidan los avances que implica la regla fiscal según su criterio. Con respecto al pilar 1, el resultado fiscal estructural se ubicó en menos 3,7%, 0,8 puntos porcentuales del PBI de desvío respecto a la meta del menos 2,9%. En relación al pilar 2, la variación del gasto primario real fue de 4,7%, por encima del tope asociado al crecimiento del PBI de 2,8%. El Consejo también cuestionó la activación de la cláusula de salvaguarda para el tope de endeudamiento neto para el pilar 3 de $2.300 millones a $2.990 millones y sostuvo que era una mejor alternativa enviar al Parlamento una ley para ampliar el tope para el ejercicio 2024. El endeudamiento neto cerró en 2.644 millones, informó en el documento. El órgano entendió que la ambigüedad asociada a la justificación de la activación, sustanciales cambios en precios relativos, podría llevar a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula. Sobre los motivos del incumplimiento de las metas fiscales, el Consejo destacó errores en la estimación de la inflación y su impacto en la recaudación de la DGI. Si bien el gasto nominal se mantuvo en línea con lo estimado en la rendición de cuentas del 2022, la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos de esa evolución adversa, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral.
El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que la situación de seguridad del país es crítica, con 16.000 presos, hacinamiento carcelario, violación de los derechos humanos en las cárceles, una realidad que preocupa a la población y por lo que reclamó un diálogo nacional. El ex fiscal contestó al ex ministro de la cartera, Luis Alberto Heber, y al actual, Nicolás Martinelli, sobre las críticas que hicieron a sus declaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico. Habló de actitud, sí, de actitud para jugar de partido. Y en realidad no se trata de un tema de actitud para jugar de partido. Se trata de cómo vas a jugar. ¿Vas a jugar para la tribuna o vas a jugar el partido? Nosotros vamos a jugar el partido, no vamos a jugar para la tribuna. Si lo que se pretende de este ministro, de este ministerio, de esta administración, es jugar para la tribuna, no fue una elección buena, evidentemente. ¿Y cómo tomaste esa crítica? ¿Porque pensás que jugó a la tribuna Martinelli con la respuesta? Y bueno, a ver, si hacemos un debate en una suerte de ataque de literalidad que le vinieron a muchos dirigentes políticos, donde tomaron un titular de un diario, de una nota que fue radial, que duró más de media hora. Si en base a un titular fuera de contexto hacemos un debate y no nos preocupamos en cuál es el concepto, ni en debatir el concepto, bueno, evidentemente hay ahí un estilo de dar la batalla política que no es el nuestro, ¿no? Ahora vos pensás que sigue siendo entonces un botín electoral la seguridad. Bueno, claramente muchos actores están demostrando eso. En vez de estar preocupados en aportar para soluciones, para hacer una verdadera política de Estado, como estamos pregonando, donde muchas veces desde todos los sectores se invoca como propósito, parecería que no está, que es más un eslogan para la tribuna, y luego cuando se va al debate serio y conceptual no se da. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia designado, aseguró que la oposición está furibunda y que parece que con el gobierno de Orsi no hay luna de miel. Sánchez respondió a las críticas que realiza el actual oficialismo a comentarios de las autoridades designadas. Me parece que lo que está pasando es que estamos, antes de asumir, recibiendo una oposición bastante furibunda, ¿no? Yo diría, siempre se habla en este país de las lunas de miel. Bueno, parece que con el gobierno de Yamandu Orsi no hay luna de miel, ¿no? Tenemos una oposición que desde el día 1 está criticando con dureza un conjunto de opiniones o decisiones, o incluso poniendo en tela de juicio qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al gobierno. Bueno, yo lo que le pido a la oposición es tranquilidad. Entiendo que la oposición está herida porque perdió el gobierno nacional, pero me parece que lo que tiene que esperar es que el gobierno que fue electo por la gente llegue el 1 de marzo, asuma el gobierno, comience a llevar proyectos de ley al Parlamento de la República, comience a ejecutar políticas públicas, y ahí, si nosotros cometemos errores, toda crítica será bienvenida. Pero me parece que hay una crítica que no está dejando espacio para el diálogo, ¿no? Agregamos que Alejandro Sánchez convocó a los partidos con representación parlamentaria para una reunión el próximo lunes a las 17 horas con el objetivo de hacerle llegar la propuesta del gobierno electo hacia la participación de la oposición en los organismos de gobierno. Avanzamos en la información. El doctor en sociología, Gabriel Tenenbaum, dijo a MBD Noticias que las recientes informaciones sobre grupos criminales son la expresión más radical de un fenómeno que ya está instalado en Uruguay desde la década de 1990. Para el investigador, no se está trabajando en prevención con sobrevivientes de heridas con armas de fuego que están en el marco de la criminalidad, lo que puede llevar al país a una situación crítica. Hay un conjunto de evidencia de carácter científico y de experiencias internacionales en materia de política pública que deberían empezar a plasmarse y que el Uruguay tímidamente alguna vez ha intentado aplicarla, pero no lo ha hecho de manera contundente. En la década de los 90 ya el Cerro Norte era un lugar, digamos, con una carga muy vinculada con el tráfico de drogas. En fin, hay muchas figuras y personajes que yo prefiero no nombrar porque me parece que no hacemos bien dar prensa a nombres y alias y grupos, y esto me parece que es algo que no juega a favor. Digamos, capaz que algunas personas piensan que eso puede estigmatizarlos, pero hay otras en realidad que consumen esa información como una manera de reconocimiento y de estar sonando, y hay todo un juego aspiracional en esto. Hay un montón de cosas
que se han hecho, que siempre tienen que ver con lo que se ha llamado la guerra contra las drogas. En esa frase o en esa metáfora se reúne un paquete de medidas que sobre todo son de carácter represivo hacia la oferta del mercado, que ha fracasado. Además, Tenenbaum resaltó que no se está trabajando en atender a las infancias y adolescencias que están expuestas a estos crímenes. ¿Cómo se trabajan los traumas de esos niños, esos adolescentes? Ni que hablar que después tenemos otro problema muy importante en los barrios de alta criminalidad que tiene que ver con los sobrevivientes. Tenemos heridas de armas de fuego, muchas de ellas vinculadas con la criminalidad. ¿Y cómo estamos trabajando? Porque nos preocupamos, y bien y con razón, por la violencia letal, por los homicidios. Pero hay una violencia letal potencial que está con los sobrevivientes. Muchos de ellos podrían haber estado muertos y no lo están hoy en día en el marco de la criminalidad. ¿Y cómo vamos a trabajar con eso? Porque si no trabajamos hoy con ellos en materia de prevención, el día de mañana vamos a estar en una situación crítica. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay considera que están dadas las condiciones para que se designe próximamente a él o la titular de la Fiscalía de Corte. William Rosa, que es el presidente de la gremial, sostuvo que la persona que ocupe el cargo debería ser fiscal de carrera. A la persona que la van a designar como fiscal general le tienen que exigir un plan de gestión y tiene que demostrar las condiciones. Por eso nosotros decíamos que tiene que ser un fiscal de carrera, porque si vemos todo el trabajo que ha tenido la Fiscalía, el conocimiento que se ha tenido, o sea, el nuevo rol que tiene, es más fácil que un fiscal de carrera tenga ese conocimiento de institucional para ser quien dirija la institución, que tal vez que es alguien que viene de afuera, que no tiene conocimiento, que tendría que venir y sentarse y ver qué es lo que pasa en la Fiscalía, cuál es el diagnóstico de estado de situación que se tiene, para pensar recién ahí un plan de gestión o un plan de acción. Creo que ese es por donde pasa, son las líneas directrices que creo que se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, el nuevo Parlamento lo tiene que tener presente, pero no olvidemos que quien es mano en este sentido, y así lo establece la Constitución, es el presidente de la República. O sea, es algo que creo que a partir del 1 de marzo empieza a ser un proceso que tiene que empezarse a transitar. El Ministerio de Salud Pública y el Gobierno electo acordaron designar el nuevo equipo interventor del CASMO. A partir entonces del 1 de marzo, la intervención estará a cargo del médico Alarico Rodríguez, el abogado Diego Pescadere y el contador Gustavo Fernández Gonela. Alarico Rodríguez ocupó diversos cargos en el Fondo Nacional de Recursos, fue gerente general de ACE en el último gobierno del Frente Amplio y más recientemente coordinador del Gabinete Social de la Intendencia de Canelones. Pescadere integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Colegio de Abogados del Uruguay, institución en la que fue presidente hasta el 2021. Fernández Gonela se ha desempeñado como gerente financiero de la Asociación Española y gerente general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Sus designaciones fueron acordadas por la ministra Karina Rando y su sucesora Cristina Lustenberg. El nuevo equipo interventor va a reemplazar al que actualmente integran la médica Sandra Lorenzo y el abogado Gerardo Lorente. La Presidencia de la República reglamentó el artículo 396 de la Ley 19.924, que refiere a sanciones que puede aplicar el Ministerio de Salud Pública cuando se comprueben infracciones a las disposiciones sanitarias vigentes. En adelante se podrán fijar multas por valores que van desde un mínimo de 10 unidades reajustables hasta un máximo de 50.000 unidades reajustables. El decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou definió en la reglamentación que las sanciones pueden incluir la clausura temporal por hasta 180 días y la clausura definitiva sin perjuicio de otras sanciones que hayan sido previstas en normas especiales. A efectos de la determinación y graduación de la sanción, las autoridades podrán tener en cuenta la discriminación injustificada de usuarios, consumidores o trabajadores, derechos vulnerados, entidad del daño causado, grado de participación de los responsables, gravedad de la infracción, intencionalidad y antecedentes del infractor. En caso de que el infractor sea una persona jurídica, el Ministerio de Salud Pública podrá también aplicar las sanciones dispuestas a los directores, administradores, representantes o directores técnicos que, obrando con culpa grave o dolo, hayan tenido responsabilidad en la infracción sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan especialmente la responsabilidad
responsabilidad personal de los directores técnicos. A esto se suma que el Ministerio de Salud Pública llevará un registro de infractores, estableciéndose el tipo de transgresión constatada y que tendrá como finalidad principal facilitar el control y seguimiento de las infracciones a las disposiciones sanitarias vigentes, así como permitir determinar y graduar las sanciones de acuerdo a los antecedentes del infractor. Varias organizaciones sociales están pidiendo la renuncia de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con este tema viene nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, un gusto. Hola Rosy, buen mediodía para vos todas y todos. Así es, y esto se da en el marco de una denuncia que hubo para la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, una de las directivas además, y esto generó una investigación interna por parte de la institución. Una situación que nunca se había dado, este caso, investigar a uno de los directivos. Y tras esta investigación se determinó que Carmen Rodríguez incurrió en acoso laboral a la denunciante, que es la responsable del área de salud mental. Y por esto, organizaciones sociales y también funcionarios piden la destitución de Carmen Rodríguez luego de que se haya dado esta incursión y esta confirmación de acoso laboral. Y para hablar de esto estamos con Hilde Hans, que representa a algunos de los colectivos que piden la renuncia. ¿Por qué en este caso se está pidiendo la renuncia o la destitución? Bien, buenos días. Es sumamente importante para nosotros, que somos organizaciones que estamos vinculadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que de hecho es el principio de la institución. Nosotros formamos parte, así lo determinó el legislador en su creación, que la población en toda esté enterada de esta situación. Acá hay una vulneración a una persona, la licenciada Mónica Giordano, que en soledad fue planteando el tema. Llegó el punto que administrativamente ya no avanzaba las resoluciones porque no se lograba quórum, en algún momento porque la propia acosadora formaba parte de las resoluciones, hasta que se impugnó eso y se pidió que ella no participara más. Y tuvo que recurrir a un proceso judicial en la que participó la doctora Soledad Suárez, y finalmente se logró que el Consejo votara que todos los antecedentes fueran al Parlamento. ¿Por qué al Parlamento? Porque la institución fue creada por los legisladores a instancias de la sociedad civil organizada, que consideramos que debe haber un órgano rector y defensor de los derechos humanos, que por un lado tiene funcionarios contratados, por otro lado tiene pasantías, y por otro lado, cada 5 años se modifica la conformación de su consejo directivo. En este caso, ¿ustedes entienden que la propia institución tiene que destituir a la presidenta o que tiene que ser una determinación parlamentaria? Nosotros preferiríamos que la directora renunciara por las evidencias, ¿no? Porque Mónica fue afectada, pero nosotros, las instituciones y nuestros familiares, las organizaciones y nuestros familiares, desde el 2004 vimos absolutamente degradado el servicio, un servicio que tiene unas complejidades enormes. Un servicio de salud mental. El área del servicio del área de salud mental, que se encarga de atender nuestros reclamos, que son muchísimos, intervenir como corresponde con el Ministerio del Interior, con ACE, con el Poder Judicial, pero esto es imposible para que lo realice una sola persona y no le otorgaron más personal ni recursos. Los funcionarios de la institución, nosotros sabemos, tienen una
un premio porque son de dedicación total. Por lo tanto, nosotros podemos recurrir a Mónica a cualquier hora del día, cualquier día, y eso lo sabemos todos. Frente a la inmovilidad, bueno, planteamos documentos previos, avisando, comentando, denunciando lo que estaba pasando con el servicio del área de salud mental, pero en la última asamblea, que nosotros tenemos una asamblea anual, que se conforma por las organizaciones y el Consejo da algunas explicaciones de lo hecho, hubo una denuncia concreta contra esta directora. Lo increíble es que ese día la señora Carmen Rodríguez era nombrada la presidenta del Consejo. Para nosotros fue un golpe tremendo porque no podíamos comprender que veníamos arrastrando este problema desde tanto tiempo que ella fue acompañada por todo su sector político y la sociedad civil para que no provocáramos ningún escándalo, quedamos afuera. Nosotros intentamos plantear que ella no asumiera, nos pidieron que no lo hiciéramos porque esto se iba a solucionar. Bueno, pasó mucho tiempo. Te agradecemos porque tenemos que cortar, pero queda claro el pedido entonces de que por lo menos renuncie y que si no, que la destituyan. Sí, pero lo tiene que hacer el Poder Legislativo porque es el Poder Legislativo el que otorga las venias para la conformación. Un detalle, en la última elección, que fue hace 2 años y medio, las organizaciones sociales presentamos candidatos. Esta administración habilitó que fueran candidatos de confianza política. Eso es la base del desmadre que hay. Bien. Volvemos a estudios, Rosina, entonces recordando que además de las organizaciones sociales, también los funcionarios y a través de la agremiación que tienen dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitaron que Carmen Rodríguez renuncie a su cargo en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Avanzamos en información en MBD Noticias con 35 grados a esta hora aquí en la capital. El politólogo Gonzalo Puig dijo que el Partido Nacional tiene una proyección clara de cara a las elecciones departamentales, a diferencia de sus socios de la coalición republicana, con un claro desequilibrio entre las 3 candidaturas, mientras que el Frente Amplio maximiza sus posibilidades con 3 nombres con cierto equilibrio. Según Puig, el Partido Independiente se desdibuja cada vez más al no presentar candidatura propia, mientras que para Cabildo Abierto todo es ganancia. La candidatura única cuida la interna. También no es solo confianza, es también evitar una pelea interna. Puig diferencia las estrategias diferenciales en el área metropolitana en Canelones. La candidatura única de Francisco Leñani en el Frente Amplio tiene sus riesgos. Va a tener un costo en votos, yo creo. Yo no creo que si fuera intendente, no creo que retenga la totalidad de votos. Por ejemplo, no creo que tenga la misma votación que tuvo Yamandu Orsi en la elección de 2020. En Montevideo la lógica no es un poco distinta. Y de hecho es curiosa, parece casi que invertirse. Acá es el Partido Nacional que cuida la interna, pero que además busca tener un candidato lo más fuerte posible. Tampoco tenía suficiente acuerdo o no lo buscó para imponerle tener 2 candidatos. Porque de hecho lo que nos dicen los resultados electorales es que, al igual que en Canelones, lo más lógico sería que el Partido Nacional tenga 2. A nivel de la coalición republicana, el investigador señaló que solo el Partido Nacional tiene proyección departamental, pero desequilibrios en la oferta de candidaturas entre la izquierda y la derecha. Falta proyección en el Partido Colorado y convicción. Yo creo que al Partido Nacional no le falta nada proyección, que de hecho por primera vez el Partido Nacional tiene una estrategia clara en Montevideo. El Frente Amplio vuelve a usar una estrategia similar, creo yo, a la de 2015, que es maximizadora y busca equilibrar. Tenés un poco de todo. Que del otro lado no lo tenés. Tenés un avance en poner una candidatura de peso, pero no está para nada equilibrada. Los partidos de la coalición republicana van a presentar decenas de candidaturas a los municipios de Montevideo y la mayoría será en representación del Partido Nacional. En 3 de los 8 municipios capitalinos, el gobierno es responsabilidad de dirigentes nacionalistas y en todos los casos sus actuales titulares van a buscar la reelección.
Juan Pedro López en el municipio F, Mercedes Ruiz en el municipio E y Matilde Antía en el municipio CH se candidatearán para tener un segundo periodo de gobierno como alcaldes. No hay límite en cuanto a la cantidad de candidatos a alcaldes por partido, por lo que se prevé que haya decenas de la coalición en Montevideo, en especial del Partido Nacional, informaron dirigentes blancos a MBD Noticias. A la candidatura de Antía en el municipio CH se sumará la del edil Javier Barrios Pové. A la de López en el municipio F se sumarán por el Partido Nacional la de Ignacio Uvilla y Wilson Ferreira, entre otras, y en el municipio B el dirigente de la lista 40, Ismael Mansur, será uno de los candidatos. En tanto, los diferentes sectores del Partido Colorado comenzaron a avanzar en posibles nombres de candidatos a alcaldes en los diferentes municipios. En el sector de Pedro Bordaberry se maneja la idea de que haya uno por sector en cada municipio, situación que puede ser diferente en los otros sectores colorados. En el municipio CH, donde ganó el Partido Nacional la última elección departamental, Bauti, Gil Castillo y Gonzalo Legazpi son dos de los nombres que suenan entre los colorados, informaron fuentes partidarias a MBD Noticias. Tanto el nacionalista Martín Lema como la colorada Virginia Cáceres, dos de los tres candidatos de la coalición a la Intendencia de Montevideo, dijeron a MBD Noticias que no están participando activamente del proceso de elección de candidatos a alcaldes, ya que consideran es una tarea de los sectores de cada uno de sus partidos. Y el próximo lunes van a quedar definidas las candidaturas del Frente Amplio para los 8 municipios de Montevideo. Los nombres serán analizados y aprobados junto al programa de gobierno en el plenario departamental del 27 de febrero. El Frente Amplio habilitó un máximo de 3 candidaturas por municipio, la misma cantidad que las candidaturas departamentales. En el municipio A buscará la reelección del alcalde Juan Carlos Plachot y el otro candidato será Álvaro Pereira. En el municipio B las candidatas serán Patricia Soria y Chabela Zarrillo y se puede sumar un tercer candidato, según informaron fuentes del Frente Amplio a MBD Noticias. En el municipio C se aprobaron múltiples candidaturas. Serán Jorge Cabrera, Damián Salveto y Gabriela López. En el municipio D, el Frente Amplio resolverá en las próximas horas los nombres de los candidatos, aunque ya trascendió que el alcalde Gabriel Velasco se presentará a la reelección y hay otras personas interesadas en postularse, pero puede haber acuerdo en un solo candidato. En el municipio E, el Frente Amplio aún no laudó sus candidaturas al municipio y entre las posibles postulantes están Girley Pelusa Medina y Pilar Olascuaga, informaron fuentes políticas. En el municipio F, el Frente Amplio presentará como candidatos a Matilde Palermo, Jorge Sartori y Francisco Amorena. En el municipio G, el Frente Amplio tampoco terminó de definir las candidaturas, pero hay grandes chances de que sea una sola, la de Leticia Torres, que buscará un segundo periodo como alcaldesa. En el municipio CH, el Frente Amplio tendría 2 candidaturas, una de ellas será Mónica Cafa. Vamos a seguir hablando de candidaturas a municipios. En esto está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, como recién informaban, días de definiciones a nivel del Frente Amplio en Montevideo respecto a las candidaturas para las alcaldías de los diferentes municipios del departamento. Y para conocer más en profundidad sobre esto, estoy con Ricardo Russo, presidente justamente de la departamental del Frente Amplio, a quien les trasladó la consulta, de cómo es ahora las definiciones justamente de las candidaturas de alcaldes y alcaldesas por el Frente Amplio. Buenas tardes a todas y a todos. La definición ahora va a ser en los distintos territorios. Se están reuniendo los plenarios electorales municipales y ahí definen si es candidatura múltiple o candidatura única, y ahí eligen a las compañeras y compañeros que nos van a representar, y además la hoja de votación, que son 20 compañeras y compañeros que integran esa lista para formar el equipo que vamos a presentar en las elecciones municipales. Hay tiempo hasta el día 24, que ahí nos vamos a reunir en la mesa departamental, y después en el plenario departamental del 27, ahí el plenario departamental como tribunal de alzada va a aprobar todo lo resuelto por esos organismos plenarios electorales municipales. Hay distintas opciones, hay algunos lugares donde va más de una candidatura,
otros, como en el caso del SH, se han encolumnado atrás de una candidatura. En el caso nuestro es de la compañera Mónica Cafa, pero hay otros que actualmente son alcaldes que se presentan en distintos municipios, y además hay compañeros que han trabajado mucho en el área de la descentralización, que es el proyecto del Frente, porque es un proyecto que nosotros planteamos el año 90 y lo hemos ido evolucionando con la creación de los municipios en el 2010. Apuntamos un poco a trabajar a nivel municipal, más allá de lo que es a nivel de la campaña departamental. Y ese 27 además se va a aprobar el programa departamental, que ya se elaboró un borrador y se trasladó a las bases, y ahí desde las coordinadoras, los comités y los sectores se están haciendo propuestas. Hay más de 200 propuestas que estamos estudiando, y también se va a aprobar el día 27 para presentar en la Corte el programa departamental de Frente. Y justamente, Russo, hablando de ese borrador de programa, bueno, que se terminará de aprobar el próximo 27, ¿cuáles son, a su entender, qué destacaría respecto a ese programa? Sí, la idea o los pilares de esos, primero, un Montevideo por el bien común, que quiere decir el bienestar de la gente, pensando en la gente en primer lugar, y después la equidad, que donde evidentemente tratar de superar esas inequidades que existen en el departamento de Montevideo, y también el tema de la participación. Serían los pilares, más allá de que hay cinco ejes, que es el Montevideo de la participación, Montevideo de los derechos, Montevideo sustentable, el Montevideo de la cultura y el Montevideo de la ciencia y la innovación. Aquí planteamos una proyección de un Montevideo ayornado al siglo XXI, donde se utiliza la ciencia y la tecnología a favor de la gente. Es decir, porque hay situaciones a veces que se dan en los barrios, por ejemplo, una aplicación que te determina el tema del transporte, a veces la gente no puede abrir el celular por un tema de seguridad. Entonces habría que buscar otra forma, que puede ser alguna instalación que la persona lo pueda ver para utilizar esa aplicación o ver esa aplicación y no tener esos problemas. Esas son las cosas que estamos viendo a nivel de innovación para presentar a la población. Ricardo Russo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. A las órdenes. Rosina, como decíamos, buenos días de definiciones en el Frente Amplio, el próximo 27 plenario departamental de Montevideo de esta fuerza política, en que definirán no solo los candidatos y candidatas a los municipios, sino también el programa de gobierno que presentarán a la ciudadanía de la capital. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que el próximo 1 de marzo va a asumir en funciones el nuevo secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, designado por las autoridades entrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se trata de Fernando López, expresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural y ex integrante del directorio de la UAM en representación de los productores, quien va a sustituir a Adriana Sumarán. López ocupará el cargo designado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo establecido por la Ley 18.832. Fernando López tiene una dilatada trayectoria integrando el directorio del Instituto Nacional de Semillas, la antigua Junta Nacional de la Granja, Comisión Nacional de Fomento Rural y el propio directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en representación de los productores. Bueno, la experiencia y el conocimiento siempre es algo que ayuda, que importa. En realidad, bueno, en tantos años de educación de productores, también he estado en el Mercomodelo y he estado en la UAM en la silla en representación de los productores, o sea, tenemos conocimiento. Claramente que la vinculación y la generación de confianza es algo importante, y bueno, con los representantes de las gremiales también, de los operadores la hemos tenido, y bueno, creo que son cosas que suman, pero también habrá que poner la impronta para que realmente el trabajo en esta delegación, creo que lo más importante es que sea bueno para la UAN, y en ese sentido, bueno, es el compromiso que tenemos. Fernando López manifestó además que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana es un proyecto en construcción, porque ninguna obra de esta magnitud queda resuelta en 4 años y sin lugar a dudas aún quedan cosas por hacer.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, es el candidato de Uruguay para ocupar la presidencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que tiene la sede en Costa Rica. La postulación de Matos fue promovida por el actual gobierno y aceptada por las autoridades entrantes del ministerio. Eso es un cargo electivo, por ahora somos precandidatos, diríamos así, tenemos el apoyo del gobierno actual, del gobierno electo para postularnos. El Uruguay nunca ocupó esa posición, que es una institución de cooperación para la agricultura de carácter hemisférico, muy importante para los proyectos que podemos generar, sea para mejorar las condiciones de los pequeños productores, también por los aspectos de defensa de los intereses de la agropecuaria como motor de la economía del país, que significa también mejorar la calidad, la sostenibilidad, los procesos productivos y la difusión para la mejora de calidad de vida de la gente, de los habitantes de la ruralidad. Hamás publicó la lista de 6 rehenes que va a liberar el sábado en el último canje de la primera fase de la tregua en curso con Israel. Una fuente del grupo islámico señaló que los restos de la rehén israelí Giri Vivas, que no se encontraba entre los cuerpos devueltos, probablemente fueron erróneamente mezclados con los de otros muertos entre los escombros de Gaza. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que recibió los nombres de los 6 rehenes que serán liberados este sábado por Hamás, 2 de los cuales llevan una década secuestrados, mientras que Israel deberá liberar 602 prisioneros palestinos. Sin embargo, la tregua amenaza con romperse luego que Israel acusara a Hamás de violar el acuerdo de intercambio, al confirmarse que el cuerpo de mujer devuelto este jueves no corresponde a Giri Vivas, secuestrada junto a sus hijos. Un portavoz militar indicó en un comunicado que se estima que los niños Kafir y Ariel fueron asesinados por sus captores en noviembre de 2023 y que las estimaciones se basaron en evidencia forense de la autopsia de los cuerpos e información de inteligencia. El grupo islámico argumenta que la familia Vivas murió bajo bombardeos israelíes, mientras que un dirigente de Hamás, bajo condición de anonimato, afirmó que es probable que el cuerpo de Giri Vivas se haya mezclado por error con otros bajo los escombros de la Franja de Gaza. Mientras tanto, la situación sigue siendo de extrema tensión en Israel tras la explosión de 3 artefactos caseros en Tel Aviv que quemaron buses y solo produjeron heridos leves en un episodio en el que ya hay detenidos y está vinculado a la incursión israelí en la Cisjordania ocupada. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 18:55 en la edición central o el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen un buen fin de semana. El designado ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron esta mañana con la Confederación de Sindicatos Industriales en la carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva. Se comprometieron a atender el planteo sindical de convocar de inmediato el Consejo Sectorial Tripartito del sector industrial. Los trabajadores nucleados en la mesa coordinadora del PAN y afines prevén la profundización y extensión del conflicto que mantienen con la empresa Friopan si antes del 5 de marzo no se atiende el reclamo de reintegro de 6 operarios despedidos de esa empresa. El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, reclamó un diálogo nacional para encarar la crítica situación de seguridad que afecta al país con 16.000 presos, hacinamiento carcelario y violación de los derechos humanos en las cárceles. El próximo lunes quedarán definidas las candidaturas del Frente Amplio para los 8 municipios de Montevideo. Los nombres serán analizados y aprobados junto al programa de gobierno en el plenario departamental del 27 de febrero. En la coalición republicana se prevé la postulación de decenas de candidaturas. Organizaciones de la sociedad civil especializadas en el trabajo con la minoridad consideran positivo contar con un índice de pobreza multidimensional como el presentado por el Instituto Nacional de Estadística esta semana.
El próximo 1 de marzo asumirá funciones el nuevo secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, designado por las autoridades entrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se trata de Fernando López, expresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural y exintegrante del directorio de la UAM en representación de los productores. Hamas publicó la lista de 6 rehenes que liberará este sábado en el último canje de la primera fase de la tregua en curso con Israel. Tregua que está amenazada tras las denuncias de Israel por la entrega errónea de los restos de la rehén israelí Giri Vivas. La propuesta de desindexación salarial para la próxima ronda de negociación colectiva planteada por el designado ministro de Economía, Gabriel Odone, generó discrepancias dentro y fuera del gobierno entrante. Ayer el PIT-CNT expresó un claro rechazo a la iniciativa y esta mañana el futuro secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que es un planteo de carácter personal de Odone que él no comparte.